Estimados hermanos, tengan ustedes un cordial saludo en esta oportunidad y la gratitud por permitirme nuevamente entrar en vuestros hogares con la palabra del Señor. Y en esta oportunidad quiero hacerlo con el último capítulo del libro de Malaquías, el capítulo 4, versículos 1 al 6. Pero antes de iniciar vamos a pedir siempre la dirección de nuestro Señor. Oremos. Señor y Dios nuestro, en esta oportunidad quiero acercarme a su presencia, agradecerle por este tiempo de predicación de su palabra, de meditación en ella, que su Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros y podamos, Señor, tener un mensaje que nos ayude a nuestra vida, a mejorar nuestra relación y nuestra comunión con usted. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como les decía, hermanos, vamos a leer esta noche en el libro de Malaquías, el último capítulo, los 6 versículos que tenemos en este capítulo. Y la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hemos estado por varias oportunidades viendo todo este libro. Ahora nos toca el último capítulo y es interesante observar cómo Dios está anunciando lo que va a suceder al final de los tiempos. Es una profecía que anuncia la segunda venida del Señor, y el título de este mensaje es El día de Jehová. Pero como una pequeña introducción quisiera ver algunos detalles de lo que hemos visto a lo largo de los 3 capítulos anteriores de este libro de Malaquías, para poder entender un poco lo que vamos a ver en esta oportunidad. Y primeramente empezar a mencionar qué significa el día de Jehová, o qué entendemos nosotros cuando escuchamos el día de Jehová. Lo que viene a nuestra mente básicamente puede ser 2 pensamientos. El primero de ellos, el día de adoración a Dios, y el segundo, el día de la venida del Señor, el día del juicio de Dios. Y obviamente los dos tienen validez, pero en esta oportunidad nos estamos refiriendo a la segunda idea, que es el día de la venida del Señor, es decir, el día del juicio del Señor.
Y empezamos en el versículo número 1, donde vemos lo que el Señor está diciendo ahí. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni ramas. Obviamente la profecía aquí está mostrando una situación bastante complicada para aquellos que son soberbios y que no se han arrepentido ante Dios. Y generalmente la Biblia, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, mencionan que el día del Señor se refiere a su segunda venida, al día del juicio final, como podemos observar en varios pasajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y quisiera citar algunos de ellos en esta oportunidad. Por ejemplo, Isaías, en el capítulo 13, en el versículo 6, dice de la siguiente manera: aullad, porque cercano está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Ezequiel capítulo 30, versículo 3 nos dice: porque será este el día, porque cerca está el día, cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será. Joel capítulo 1 versículo 15 dice: ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. En Joel 2:1 dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. En Abdías, el versículo 15 dice de la siguiente manera: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Sofonías 1:7: calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. En el versículo 14 del mismo Sofonías capítulo 1 dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Y en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículos 30 y 31 nos dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque por cuanto ha establecido un día, el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Como ustedes pueden observar, hermanos, según este capítulo 4 de Malaquías, el día del Señor se manifestará en dos escenarios diferentes, el uno del otro. Es decir, el primer escenario es para los soberbios, que será un lugar o un momento de destrucción. Y para los que se arrepienten, que será de bendición y de triunfo. Entonces vamos a ver el primer punto, el día de Jehová para los soberbios. Y en el versículo 1
del capítulo 4, la Escritura nos dice de la siguiente manera: porque he aquí viene el día ardiente como horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrán los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni ramas. Y hay una palabra interesante aquí que se va a repetir en varias oportunidades, y es el término soberbio. Y el soberbio, según la descripción que tenemos del diccionario, dice que es una persona que se cree superior a los que le rodean por su posición social y económica o por alguna cualidad especial, y que lo demuestra con un trato distante o despectivo hacia los demás. Esa es la descripción que se hace de esta persona que es soberbia. Y si nosotros hacemos un recuento de los capítulos anteriores de este libro de Malaquías, podemos observar que estas personas soberbias estaban haciendo permanentes cuestionamientos a Dios. Y lo vamos a ver en varios de los versículos y capítulos que hemos tratado en este libro. Por ejemplo, en el capítulo 1, el Señor está hablando con ellos y le dice: yo os he amado, dice Jehová. Y ellos dijeron: ¿en qué nos amaste? Y el Señor les dice: ¿no era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y yo amé a Jacob? Y recordemos que cuando vimos el capítulo 1 mencionamos que Jacob fue el inicio del pueblo de Israel. De él viene la descendencia, y en el nombre de él se cambia también a Israel, el pueblo de Dios. Y dice Dios: ¿acaso no eran hermanos Esaú y Jacob? Y yo elegí a Jacob, bendije a Jacob, y por medio de él a toda su descendencia. Pero estos soberbios dicen: ¿en qué nos amaste? Demuéstranos en qué nos amaste. Luego en el versículo 13 del mismo capítulo 1 dice: habéis dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, enfermo, y presentasteis ofrendas. Sí, Señor, te estamos adorando, mira, somos religiosos. Pero ¿qué estaban ofreciendo al Señor? Dice: lo hurtado, lo malo, lo enfermo, lo que no tiene valor. En otras palabras, estaban desmereciendo la adoración a Dios. En el capítulo 2, versículo 17 dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. Es decir, ellos se han alejado a tal extremo de Dios que incluso lo malo lo están considerando como bueno. Y el Señor se queja de ellos por esa soberbia que ellos están mostrando. Capítulo 3, versículo 13 dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Otra vez allí: ¿de qué sirve servir a Dios si los que no le sirven están mejor que nosotros? No necesitamos a Dios, no debemos adorar a Dios. Está por demás servir a Dios. Imagínense
el grado de arrogancia de estas personas. Se quejaban de la injusticia, lo cual era muy notorio. Había mucha injusticia y que ellos mismos estaban formando parte de esa injusticia. Pero esto no justifica acciones de soberbia contra Dios. La injusticia era muy grave y podemos verlo también. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 9, dice: por tanto yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros me habéis guardado, no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Versículo 10, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestro Padre? Versículo 11, prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se han cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hijas de Dios extraño. Versículo 13, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestras manos. Este versículo se refiere a la actitud desleal del pueblo de Israel, de las autoridades del pueblo de Israel, cuando dejaban a las esposas para casarse con mujeres de otro lugar, más jóvenes, y dice, haciendo llorar, haciendo sufrir a la compañera de su juventud. Y eso es lo que le reclama el Señor. Y dice, más diré, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Es decir, Dios mismo le dice, yo soy testigo de que tú te uniste a ella y ahora has sido desleal. Y aún siendo desleal, vienes con ofrendas, con sacrificios, como si nada hubiera pasado. La injusticia que ellos mismos estaban haciendo. En el versículo 16 del capítulo 2 dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dios no estaba de acuerdo con eso, pero ellos lo estaban haciendo. Era una injusticia que estaban cometiendo. En el capítulo 3, versículos 7 al 9 dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mi ley y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? En el versículo 8 del capítulo 3 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Miren ustedes, hermanos, toda esta cantidad de infracciones que el pueblo de Israel estaba cometiendo. Y aún así, con soberbia, iban y cuestionaban, reclamaban a Dios, como diciéndoles, mira, nosotros tenemos razón. Tú estás acusándonos de cosas que realmente no son ciertas. Y Dios le dice, por esto, por esto, por esto, estoy haciendo lo que hago. Con estos antecedentes vemos entonces cómo será el día de Jehová para estos soberbios. Y vamos a ver en primer lugar qué es lo que dice la Escritura. En el versículo 1 del capítulo 4 dice, el día de Jehová será ardiente como un horno.
Está hablando de un fuego consumidor, que para los soberbios, es decir, aquellos arrogantes, presuntuosos, orgullosos, significa la destrucción. Es decir, serán consumidos y no podrán prevalecer. Recordemos que el fuego es lo que usa el Señor para hacernos entender que el cristiano será purificado, haciendo notar que el fuego consume toda la escoria, la impureza que está mezclada con el metal, y solo permanece el metal. Mientras más fuego se aplique, más puro quedará el metal. Pero la escoria, representada por esta gente soberbia, dice, terminará, será destruida. Es decir, no pasará, se quedarán allí. En segundo lugar, no solamente es ardiente como un horno, dice, todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán como estopa. Y el término estopa aquí sinónimo de paja, es decir, algo que es bastante inflamable, una descripción de lo que significa la soberbia frente al Señor. La soberbia se convertirá en nada y solo servirá para avivar las llamas por un fugaz momento y nada más. Ustedes han visto cuando el horno está prendido, cuando uno le pone un tronco o una leña, se va consumiendo y permanece por un buen tiempo. Pero cuando uno pone estopa o paja, rastrojo, simplemente se quema en cuestión de segundos y desaparece. No hay más. En cambio, cuando es un tronco, quedan carbones y eso produce el calor. Pero aquí no. Y dice, el soberbio va a ser así, tendrá ese fin. Es decir, será destruido y su fuego solamente durará un momento. Ese será entonces su fin y no quedará nada después. Ahora pueden ser muy arrogantes, muy desafiantes, abusivos. Se creen que pueden dominar el mundo, pero cuando llegue el día del Señor, ese poder se derrumbará como un castillo de naipes y su supuesto poder destruido y ellos excluidos de la presencia de Dios. Y eso nos dice Lucas en el capítulo 13, versículos 25 al 28, donde leemos de la siguiente manera: después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os diré, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el lloro y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Tremendo. Pero miren ustedes también en este pasaje, el Señor está haciendo notar la arrogancia de esta gente. Nosotros estuvimos contigo, hemos comido contigo, hemos andado contigo, incluso en nuestras ciudades has predicado, como dices que no nos conoces, tratando de exigir algo delante de Dios. ¿Cuántas veces nosotros estamos haciendo lo mismo? Estamos exigiendo a Dios y diciendo, no, Señor, pero mira, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. Es imposible que tú no te hayas dado cuenta, como diciéndole, Señor, no estás obrando correctamente. Esa es la arrogancia del hombre.
la arrogancia de las personas que creen tener poder y autoridad. Pero el Señor dice, no los conozco y están excluidos del reino de Dios. En tercer lugar, dicen, no dejará ni raíz ni ramas. Y obviamente esta expresión nos indica que la destrucción será total. Dice, no quedará ni raíz ni rama. En otras palabras, no habrá ninguna esperanza de un brote. Cuando queda el tronco con la raíz, hay esperanza de que el árbol pueda brotar. Pero dice aquí que van a ser consumidos troncos y raíces. Es decir, no quedará absolutamente nada. Los soberbios y los que hacen mal no tienen esperanza de un remanente. Ellos solamente recibirán el castigo eterno, como podemos ver en los siguientes pasajes del Nuevo Testamento. Mateo 25:46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y en Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están la bestia y los falsos profetas, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Verdaderamente para los soberbios son malas noticias, pero esto es lo que dice Dios en las Sagradas Escrituras. Los soberbios tendrán un final negativo, un final infeliz, un final terrible, un final de destrucción. Piensa, hermano, piensa, amigo, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Espero que no en ese grupo. Pero gracias a Dios esto no es para todos. Hay otro resultado para los que no están en este grupo de los soberbios, y lo veremos a continuación. Y ese es el punto número 2. Dice, el día de Jehová para los que temen a Dios. Los versículos 2 y 3 del capítulo 4. Y nos dice de la siguiente manera, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dos versículos que muestran el lado opuesto a lo que estamos viendo. Mientras que para el primer grupo, versículo 1, era todo destrucción, todo negativo, sin esperanza. Versículos 2 y 3 están llenos de bendiciones, llenos de esperanza. Pero dice, a vosotros los que teméis mi nombre. El mismo día que para los impíos significa su ruina total en fuego, para los piadosos o los que tienen temor a Dios, será un día de salvación, de gozo y de victoria. Pero tiene que haber un arrepentimiento genuino antes de todo, como un condicionante. Y Mateo en el capítulo 4, versículo 17 nos hace ver esto. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay necesidad de un arrepentimiento. La expresión nacerá el sol de justicia primeramente es una referencia al Mesías, al Señor Jesucristo, como el único medio de salvación, como vemos en 1 Juan capítulo 5, versículos 10 al 12. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios
le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dicho acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Clarísimo. El Hijo es el único medio para llegar al Padre. Por lo tanto, si quieres llegar al Padre, no hay otra manera de hacerlo que creyendo en el Señor Jesucristo. Él es quien llevó nuestras culpas, el que pagó nuestros pecados. Por lo tanto, nuestra vida ha sido comprada por Él. Y no hay otra manera de poder llegar al Padre sino por el Hijo. Y Él es el sol de justicia para el cristiano. Pero tenemos que creer en Él. Tenemos que reconocer que Él es nuestro Señor. Nacerá el sol de justicia es también, en segundo lugar, una promesa de un nuevo amanecer para la raza humana. Un nuevo inicio donde reina la paz, la justicia, el amor, la fraternidad entre los seres humanos, pero sobre todo la tan anhelada redención, así como el salmista lo expresa en el Salmo 130, versículos 6 y 8. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Pero una vez más, este anhelo, este deseo, es para aquellos que hemos reconocido al Señor como nuestro Salvador, los que creemos en Jesucristo como nuestro Redentor. Si no crees en Él, no tienes esperanza. No hay nada que esperes más adelante. Pero el amor del cristiano hacia Dios nos da esa esperanza de saber que Él viene por nosotros otra vez. Pero también Isaías nos dice en el capítulo 60, versículo 19, dice lo siguiente: el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Cuando el día del Señor se cumpla y cuando estemos con Él, no habrá necesidad de nada, ni de sol ni de luna. Ya no habrá necesidad, porque con el Señor estamos plenamente satisfechos, completos, y en Él tenemos toda la esperanza y toda la seguridad. Pero hay algo más importante para ver en este pasaje. Cuando nos dice que nacerá el sol de justicia y que en sus alas traerá la salvación, implica que recibiremos lo siguiente. En primer lugar, salvación. Dice, el Señor traerá para nosotros la salvación y podremos entrar y gozar de sus bendiciones por la eternidad. Sus alas son símbolo de protección y cuidado que se aplicará a aquellos que se arrepienten y fueron perseverantes en las cosas del Señor. Y otra vez se repite esta expresión de los que se arrepienten. Es cierto, el Señor trae salvación. Él viene con sus alas a protegernos, pero tenemos que arrepentirnos, tenemos que perseverar en las cosas de nuestro Dios. De otra manera, no
tendremos ningún buen resultado. En segundo lugar, dice gozo y alegría. Y miren ustedes la expresión, la figura literaria que usa aquí. Dice, saldréis y saltaréis como becerros. Esta imagen descrita por el profeta evoca una vida gozosa, vigorosa y despreocupada. El becerro no se preocupa, sale y retosa de felicidad. Está lleno, está libre de toda atadura para correr. Igualmente, el que teme a Jehová estará libre de las ataduras del enemigo y podrá correr y disfrutar de las bendiciones de Dios sin ningún impedimento. Y en tercer lugar dice que seremos enaltecidos frente a los malos. Cuando el Señor actúe, dice en el versículo 3, el malo será ceniza debajo de tus pies. Es decir, será hollado, será pisoteado. Aquel soberbio que quizá antes te causó tanta problema, tanto preocupación, tantos disgustos, dice ahora no será nada, será como ceniza que pisa tus pies. Su poder, su autoridad han desaparecido y tú has sido levantado por encima de ellos, es decir, has sido restituido por el Señor. Estimados hermanos y amigos, con esta profecía termina el Antiguo Testamento de la Biblia, con la esperanza de la futura venida de Cristo a la tierra para establecer su reino. Esa es la esperanza que motiva a todo creyente a seguir el camino del Señor. Por esta razón, en el versículo 4 de este capítulo, nos insta a no alejarnos de la ley dada a Moisés, es decir, ahora su palabra, sino por el contrario a cumplirla mientras tengamos la oportunidad de hacerlo antes que llegue el día del Señor y no haya chance para nada. Pero para poder cumplir los mandamientos es necesario primeramente conocerlos. Por eso la importancia de acordarnos de la ley, como dice Deuteronomio 6, 1 y 2. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que yo Jehová vuestro Dios mando que os enseñe, para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Hermanos, es cierto, la profecía de Malaquías se escribió 400 años antes de la llegada del Mesías, y fueron 400 años de silencio, pero la profecía dice, no olvides guardar la ley. No sabemos cuánto tiempo va a demorar la segunda venida del Señor, pero apliquemos este mismo principio. No te olvides de la ley. Eso quiere decir que tenemos necesidad de estudiar la palabra de Dios, porque todos necesitamos de Dios siempre. Todos fallamos, por lo que debemos buscarle en arrepentimiento y obediencia a su palabra. Quiero terminar haciéndote estas preguntas. ¿Cuánto tiempo dedicas a leer y escudriñar la Escritura? ¿Realmente has pedido perdón por tus pecados con un sincero arrepentimiento? ¿Estás dispuesto a dejar la soberbia
y humillarte ante tu Creador? Solo tú tienes la respuesta a estas preguntas. Tú delante de Dios. Evalúate, analiza tu vida, contrástate delante del Señor y respóndete a ti mismo. ¿Cómo estás haciendo? ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás haciendo lo correcto? Si no lo estás haciendo, antes de que venga el día del Señor, tienes la oportunidad de arrepentirte y de esperar las bendiciones de Dios. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor nos exhorte, nos enseñe y nos conduzca en el camino de la salvación. Oremos. Señor y Dios nuestro, queremos agradecerle por su palabra expuesta en esta noche. Gracias, Señor, porque a pesar de que inicia con una condenación para los soberbios, pero hay una posibilidad de gozo, de alegría, de felicidad para aquellos que buscamos a Dios, para los que reconocemos a Cristo como nuestro Señor. Ayúdenos, Padre, a ser consecuentes con lo que estamos pensando y lo que estamos enseñando. Ayúdenos, Señor, a reverenciar su nombre. Ayúdenos a corregir nuestros errores y a buscar siempre andar en comunión con usted. No permita que el enemigo nos aparte del camino suyo. Tómenos siempre en sus manos. En el nombre de Cristo Jesús le pedimos. Amén. Hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes ahora y siempre.